Muy buenas tardes a todos los participantes. Les saludamos desde la Dirección de Infosalud, Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias del Ministerio de Salud. Empezaremos la telecapacitación programada para el día de hoy, lunes 20 de enero, a cargo del equipo del Instituto Nacional de Salud del Niño del Ministerio de Salud. Quisiéramos recordarles que cualquier pregunta, duda o consulta pueden hacerlas llegar a través del chat en cualquier momento de la exposición para ser respondidas al final. Licenciada Taquía, un honor con nosotros. Bienvenida. Adelante. Muchísimas gracias, doctor Roberto Ortega, y desde las instalaciones de la Sala Cardioquirúrgica del Instituto Nacional de Salud del Niño, les damos la más cordial bienvenida a cada uno de los participantes. Bien, según sesión programada, nos encontramos el día de hoy con el doctor Osvaldo Núñez Almache. Él es médico, endocrinólogo, asistente de su servicio, PAS director de nuestra institución y ha preparado él para todos ustedes un tema de mucho interés. Doctor Osvaldo Núñez, el público le espera. Bien, muchas gracias, muy amable por la invitación. El tema que vamos a abordar el día de hoy es manejo integral de la obesidad y sus complicaciones en la pediatría. Voy a tratar de hacer un poco dinámico, más bien para que si hay alguna pregunta entre los participantes podamos resolverlas al final de la exposición. Como ustedes conocen, hay formas de definición que se han venido adoptando para hablar en forma epidemiológica de lo que consideramos obesidad, más allá de las formas académicas que podemos utilizar para definirlas con precisión. Entonces aquí básicamente adoptamos las directivas dadas por la Organización Mundial de la Salud y aquellas que ya se venían por el Centro de Enfermedades de los Estados Unidos. Entonces, creo que con esto no hay mayor variación respecto a lo que cada uno de ustedes maneja, simplemente era para recordarlo. Luego señalarles que la misma Organización Mundial de la Salud reconoce que para nuestra zona, en América Latina y el Caribe, hay un incremento importante de la prevalencia de obesidad en adultos. Y bien que estemos hablando de niños, hay que recordar que los niños permanecen en presencia de sus padres, quiere decir población adulta, lo cual puede hacer que el comportamiento que van viendo en la familia sea aquel mismo comportamiento que van adoptando los niños pequeños. Alrededor de 600.000 personas mueren por enfermedades asociadas a la obesidad al año, y entre ellas las que más destacan son diabetes, hipertensión y las enfermedades cardiovasculares. Y esto ya no solamente lo hace un problema de salud pública, sino un problema ya con costo económico muy alto, porque estas enfermedades crónicas no transmisibles van a tener que hacerse manejadas por el Estado en su conjunto, y eso va a significar un gasto muy importante para los países. Tanto la obesidad en la niñez como en la adolescencia también ha incrementado en estos últimos años. Para el 2016 se reconocía que se había triplicado, teniendo en cuenta como base el año 90 de la década pasada. Entonces vean ustedes lo importante del avance de la obesidad en población infanto-juvenil. Lo mismo ha ocurrido con el sobrepeso, que se ha duplicado a partir de los años 70 para nuestra región, mientras que a nivel global solamente es el 39%, lo cual quiere decir que nuestra región es la que más ha incrementado. Y esto puede deberse a muchos cambios, en especial la occidentalización que ha sufrido nuestra región en las últimas décadas. Una cosa contradictoria, pero que debemos tener en cuenta, es que en la región nuestras tasas de subalimentación, desnutrición crónica y la desnutrición crónica aguda han disminuido en referencia a lo que viene ocurriendo en el mundo. Sin embargo, en los últimos años se ha encontrado que hay un incremento del hambre, o sea, está creciendo en un 11%. Esto va a ser muy, muy importante si tenemos en cuenta lo que le llamamos la doble carga de la malnutrición. Quiere decir, países como los nuestros, que además de tener desnutrición crónica, tenemos obesidad. Quiere decir, los extremos de los problemas nutricionales, tanto por el grado de la deficiencia en el aporte calórico como en el exceso del aporte calórico. Estas dos caras de la moneda en que la malnutrición van a influir una carga negativa con los países y las personas, lo cual va a llevar a que tengamos luego un híbrido que va a ser población desnutrida con obesidad. Y eso sí va a ser un gran problema para el manejo de enfermedades como son las crónicas no transmisibles y el cáncer. Esta doble carga también ha sido reconocido que se ha incrementado más en países en vías de desarrollo, como es el Perú. Y esto está llevando a que esto tenga una conexión con la ingesta más común de las personas con alimentos procesados de origen animal, de alta densidad calórica y de bajo aporte nutritivo. Recuerden ustedes que las personas, por la adquisición económica que tengan,
van a adquirir aquello que tenga menor costo, a pesar de conocer que su aporte nutritivo sea menor. Así tenemos que para el año 2016, no hay un reporte más cercano, más o menos en el mundo había 42 millones de niños menores de 5 años con sobrepeso. Imagínense ustedes la cantidad tan alta. De esos 42 millones, 35 viven en países en desarrollo como el nuestro. Es así que, asociado a este tema del consumo, de la occidentalización, como digo, del consumo de alimentos, ha llevado a que niños tengan la posibilidad de comer muy poca comida saludable y demasiada comida procesada. Se dice que uno de cada 5 niños y niñas menores de 5 años están desnutridos o tienen sobrepeso, y de los que tienen sobrepeso les impide también crecer bien. Este es un dato dado por UNICEF y que se los estoy poniendo en esta diapositiva. Pero también hay que reconocer que ya para el año 2012, la Organización Mundial de la Salud nos reconocía en el Perú como el 8º lugar en el ranking mundial de países con mayor desarrollo de obesidad infantil, y que 15% de niños y niñas menores presentaban obesidad, representando casi 500.000 niños. Esa tasa para el Perú creció en 7.7% en el 2008 a 19.3% en el 2018, según nuestro propio ministerio. O sea, más allá que lo duplicamos en 10 años. Eso hace que tal vez en el próximo reporte que tengamos, nuestra ubicación sea más alta en este llamado mal top 10 de la obesidad infanto-juvenil. No hace mucho, para el 2018, ya reconocíamos que el 15% de niños peruanos entre 5 y 9 años ya tenían obesidad. Este dato es un dato corroborado por el Ministerio de Salud, corroborado por organizaciones que hacen un control importante. Y miren esto, bueno, ustedes están de repente en otras ciudades, pero para nuestra ciudad ya representa más o menos el 30% en Lima metropolitana, lo cual querría decir que más o menos entre 1 de cada 3 o 1 de cada 4 niños viviendo en Lima metropolitana menores de entre 5 y 9 años tendrían obesidad, lo cual en realidad es un dato bastante preocupante. Más aún si tenemos en cuenta que 15% de niños que empiezan la obesidad en la infancia, que luego en el 25% de preescolaridad se mantienen obesos y que continúan así en el 80% de adolescencia, serán sin lugar a dudas obesos en la vida adulta. Y aquí yo quiero hacer una aclaración, no solamente obesos por el hecho de que mantengan el índice de masa corporal elevado, sino mucho peor, el llamado obeso metabólico. Quiere decir, aquel adolescente que luego por la presión social o psicosocial, el comportamiento adelgaza, pero a pesar de adelgazar mantiene el mismo comportamiento metabólico que tendría un paciente obeso. No llegaríamos a esto y deberíamos trabajar mucho, especialmente quienes están en el interior de nuestro país, en las provincias, departamentos que están fuera de Lima. Es importante tener en cuenta cómo ha sido la obesidad y antropología de nuestra alimentación. Nosotros hemos tenido una alimentación muy típica, una alimentación que hizo que sobrevivamos por muchos y muchos siglos. Recuerden, desde Caral, bueno, ahora dicen que hay una ciudad incluso mucho más previa que Caral, ya había el consumo de alimentos llevados del mar y de tipo agrícola, que habían hecho que esta población tuviera una alimentación aparentemente bastante adecuada para lo que tenía en ese momento. Y de eso hemos pasado violentamente por estos cambios que nos llevaron a que nuestros alimentos producidos en forma agrícola, luego de esta revolución neolítica, terminaran en alimentos procesados como los que consumimos ahora, ¿no? Estos ingredientes que no son alimentos esenciales para el hombre ingresan y lo convierten en un consumo de necesidad. Tal es así, y este es el ejemplo típico, por eso he puesto esta diapositiva, que las personas piensan que es indispensable el consumo de lácteos derivados de animales de mayor volumen que el ser humano, y no lo creen que sea fuera de indispensable, sino lo creen esencial. Y tal es así que muchos de los productos procesados han venido derivados de productos lácteos y se siguen consumiendo ahora en una u otra forma. Y eso ha llevado a que tengamos un consumo de productos que no son necesariamente de consumo del hombre, alto valor calórico, poco valor nutricional. Tampoco quiero dejar de mencionar a este otro tipo, que es el consumo de las bebidas azucaradas, que se han vuelto una también necesidad. Y ustedes habrán visto que incluso hay lugares en los cuales se les ofrece en forma gratuita el poder repetirlos, como una forma de atraer al consumo.
Entonces, esto lo único que está logrando es que lleguemos a un consumo mayor calórico que asociado a otros factores como el sedentarismo nos lleva a un alto porcentaje de incremento en la obesidad. La obesidad de por sí no se debe solamente a un solo evento, porque muchas gentes tienen el mismo tipo de consumos y no todos alcanzan el mismo incremento de peso. Por supuesto que no, porque aquí hay una alta variabilidad. Hay un comportamiento de un fenotipo físico y biológico determinado por un aspecto genético. Por eso hay personas que son genéticamente con tendencia a la obesidad. Hay poblaciones de ese tipo que tienen tendencia a la obesidad, pero sobre eso se enmarcan los aspectos epigenéticos, donde están por un lado los hábitos de vida y por el otro los factores medioambientales. Se habla, por ejemplo, ahora de disruptores endocrinos que pudieran estar influenciando en estos aspectos y que se van descubriendo cada vez más consumo de estos y pudieran dentro de ellos asociados, por ejemplo, los plásticos estos de los tuppers que aparentemente podrían causar descomposición en alimentos que podrían también ser un factor que esté influenciando sobre la obesidad. Así, en un resumen, diríamos que obedece a factores genéticos, psicosociales, metabólicos, y bueno, no puedo dejar de mencionar por mi especialidad que también hay endocrinos, pero lo que podemos concluir es que es multifactorial. Así, por ejemplo, se dice que dentro de toda esta varianza completa, 25% depende del factor genético, 30% de los factores culturales y 45% de los medioambientales que no son de tipo transmisible, sino de conductas adquiridas. Esta epigenética ha sido relacionada ya muchos años atrás por investigadores, ya en el siglo pasado, de que están asociados a momentos y periodos donde la persona puede desarrollar obesidad y siendo crítico para su mantenimiento. Los primeros son el tercer trimestre de la gestación, donde está la mayor ganancia de volumen de peso del ser humano. 2/3 partes del feto en peso se consiguen en el último trimestre y una gran ganancia puede modificar estos aspectos. El otro es la primera infancia, quiere decir aquella donde está la lactancia materna y el primer ingreso de los alimentos sólidos, y es donde se cometen los primeros errores. Luego, el periodo de rebote de la adiposidad, o que también le llamamos la etapa de el rebote adrenal. Aquí, aproximadamente entre los 5 y 7 años, hay un incremento del volumen del tejido celular subcutáneo en forma fisiológica, pero que pudiera, asociado a aspectos patológicos, conducir a mayor adiposidad. Y finalmente, la adolescencia, que es cuando se gana digamos, el mayor crecimiento y el spurt de crecimiento asociado también con la ganancia de peso. Esta clasificación de obesidad solamente la pongo como una forma académica. Hoy día estamos hablando de la obesidad de tipo exógeno, también denominada por sinónimo con malnutrición, poligénica, común, simple, etc., donde los factores epigenéticos actúan sobre un fondo poligénico, como ya lo habíamos mencionado. Cuando evaluamos a un adolescente y niño obeso, no necesariamente necesita la de un subespecialista. Generalmente esto puede ser desde la atención primaria. Lo que se requiere es tener una muy buena historia clínica que pudiera rescatar aspectos genéticos que nos haga excluir enfermedades causantes de obesidad no de tipo nutricional. Segundo, la historia nutricional, cosa muy abandonada. Muy pocos realizan una historia nutricional y por tanto no llegan a conocer, digamos, cercanamente qué es lo que esa persona está comiendo. Lo mismo sucede con la actividad física, porque solo preguntamos por el ejercicio, pero no preguntamos por los tiempos, el tipo de actividad, si es constante, si se realiza en un momento oportuno. O sea, no lo sabemos y puede hacer que esa actividad física o mal entendida física, la persona lo puede estar entendiendo como una actividad de un niño pequeño, cuando en realidad esa actividad es mínima. Luego, la medicación recibida para poder descartar también la presencia de medicamentos que pudieran llevar a obesidad, y aquí a rescatar a los corticosteroides que se usan cada vez más frecuentemente, especialmente para estos tipos de alergia o asma o etcétera, que son muy comunes. Los antecedentes patológicos relacionados también con aspectos endocrinos podrían hacernos llevar si es que el paciente ya tiene un diagnóstico previo. Los antecedentes familiares, si hay en la familia obesidad, si hay enfermedades endocrinas asociadas, si hay consumo de medicamentos, porque el niño pudiera acceder a esos tipos de medicamentos, todo eso es importante. Y finalmente, los cambios psicológicos y sociales que ya pudieran estar ocurriendo con estos niños, porque estos niños pueden tener problemas dependiendo del sexo en uno u otro extremo, ansiedad o depresión. Y tanto la ansiedad como la depresión podrían ser un círculo vicioso para el mayor consumo de alimentos.
Cuando hablamos en el examen clínico, básicamente la antropometría nos ayuda mucho, primero para la clasificación y luego para el seguimiento. Luego, por supuesto, en el examen físico, no olvidar la medición de la presión arterial y correlacionarlas con la talla del niño, que hay tablas para poder hacer eso, para evitar que se nos pasen condiciones de hipertensión arterial en niños que ya tienen obesidad y que pudieran tener ese tipo de complicación. Otra de las complicaciones muy comunes en estos tipos de niños son las alteraciones ortopédicas. Las más comunes, el pie plano, el genuvalgo, las más extremas, los problemas de caderas o los problemas en la columna lumbar. Luego, los pseudo desórdenes hormonales, que son muy frecuente consulta. Por ejemplo, llevar a varoncitos porque creen que tiene ginecomastia, cuando lo único que tiene es crecimiento del tejido celular subcutáneo en área mamaria. Luego, los que piensan que tiene hipogonadismo, cuando lo que tienen es un pene de características normales, pero que está sumergido en la grasa. No dejar de buscar esta condición de acantosis nigricans, que está expresado por una hiperpigmentación hiperqueratósica en zonas de pliegues, no en las zonas externas, sino en las zonas internas de los pliegues o en las zonas del cuello. Finalmente, buscar alteraciones de otros órganos y sistemas, por ejemplo, como son el hígado graso, que es muy importante a tener en cuenta al momento de evaluar a estos niños. Este es un ejemplo para decirles cómo una niña de 4 años de edad con esta característica de acantosis nigricans, pero en una familia con características de alto riesgo para enfermedades cardiovasculares y enfermedades crónicas no transmisibles, con un inicio tan precoz, con un fondo genético tan fuerte, a la cual hay efectos poligénicos como el hecho de no tener lactancia materna, sino solamente lactancia artificial, el haber iniciado su alimentación a los 4 meses, el tener consumo de bebidas azucaradas desde la edad del año, hacen que a los 4 años tenga un comportamiento típico del que podrían ustedes pensar en una persona adulta. Entonces, esto es ya alto riesgo que podemos ir advirtiendo y que no deberíamos dejar pasar. Cuando uno busca características clínicas y de laboratorio y lo relaciona con este grupo de acantosis, creo que no sé si lo están viendo en la pantalla, y lo relacionan con ellos, se van a dar cuenta ustedes que los grupos que se relacionan más son con las alteraciones en los índices de resistencia como el OMA, donde ven ustedes que hay una alta significancia, lo cual lleva a que entendamos que, por ejemplo, la acantosis es un buen signo que pudiera hacernos entender resistencia a la insulina. No necesariamente tendrían que hacer un test de tolerancia. Teniendo un test en ayuno y teniendo una insulina 2 horas después, pueden tener ustedes la misma significancia estadística asociada. Eso cuando lo vemos en laboratorio. Y cuando vemos en la correlación de la acantosis con la presencia de indicadores que se pueden conseguir en la evaluación antropométrica, van a ver ustedes que correlaciona muy bien con el índice de masa corporal y con la medición del perímetro abdominal, o lo que se dice la medición de la cintura cadera. En ambas es francamente positivo. Entonces, no a todo niño obeso hay necesidad de hacerle todos los exámenes auxiliares, sino dependiendo de cómo hemos identificado sus riesgos. Si hay identificación de riesgo, buscaremos alteración en el metabolismo de los glúcidos, como se los puse en el caso de la niña. Buscaremos de los lípidos si es que tenemos una característica de dislipidemias secundarias y más aún si sospechamos de primarias. Mediremos enzimas hepáticas si sospechamos que hay una probable complicación de hígado graso. Si estamos hablando de una niña en especial, la determinación de una edad ósea nos ayudará mucho a ver si hay un compromiso de su crecimiento y que finalmente determine que no alcance la talla final esperada. Una ecografía hepática nos podría confirmar el hallazgo de un hígado graso, o una ecografía pélvica nos podría determinar el avance de la pubertad a edades muy tempranas. Tomaremos exámenes de imágenes mucho más sofisticados de acuerdo a la presunción diagnóstica que pudiéramos estar teniendo en el diagnóstico diferencial. En los dosajes hormonales, tener cuidado. Todo gordito lo relaciona con problema tiroideo. Los gorditos, por lo general, en la niñez no se engordan. Lo que tienen es disminución de su crecimiento. Entonces, por supuesto, si ven un niño pequeño y gordito, la posibilidad de enfermedad tiroidea se eleva. Pero si es un niño con crecimiento, generalmente como son los niños obesos de tipo obesidad exógena, que suelen tener tallas normales o incluso altas, y obesidad,
la función tiroidea, si es que no han tenido en la evaluación una tiroides grande o algún aspecto que les haga sospechar como antecedentes familiares, a veces más bien es inconveniente pedirlo, porque si piden una hormona tiroidea es muy probable que encuentren una tirotropina elevada, y una tirotropina elevada en valores no muy significativos, pero que les va a hacer sospechar de que tenga compromiso la función tiroidea, y no. Simplemente la TSH se eleva también en los pacientes que tienen obesidad, sin significar alteración de la función suprarrenal, de la función tiroidea, perdón. Como tampoco lo hay en la suprarrenal si es que no hay características que nos hagan sospechar de que es una obesidad de tipo endógena. Cuando correlacionamos la obesidad en la niñez y lo buscamos con los diferentes factores, en este caso genéticos, epigenéticos, medioambientales, nos preguntamos que siguiendo en el paso de la obesidad del niño a la niñez, ¿qué es lo que obtendremos al finalmente? Obtendremos endocrinopatías como la diabetes tipo 2, alta posibilidad. El síndrome metabólico, alta posibilidad. El síndrome de ovario poliquístico en las mujeres, muy alta posibilidad. Y la infertilidad cada vez más frecuente. Dentro de las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión arterial, la enfermedad arterial coronaria cada vez más frecuente en el paciente obeso de niño que terminó de adulto a edad temprana, quiere decir antes de los 30 años, y complicaciones que pueden estar asociadas posteriormente a vasculopatías que generalmente se relacionan con la diabetes. De otro lado, tenemos el hígado graso, como ya lo había mencionado, y el riesgo de cáncer que cada vez se reporta más. ¿Qué cosa estamos encontrando dentro de las evaluaciones entre obesidad y arteriosclerosis? Ya hace mucho tiempo se ha descrito que hay evidencia de disfunción endotelial en personas jóvenes. ¿Cómo se ha descubierto? En personas que fallecían por accidente de tránsito y que cuando se correlacionó con obesidad se encontró que era más alto que en aquellas personas que no eran obesas. Nosotros acabamos de terminar, bueno, ya se ha terminado hace un tiempo el estudio, pero estamos ya al final de un informe final acá en la institución para una publicación de este hecho, evaluando en los niños obesos disfunción endotelial, midiendo la compliance en arteria braquial y en arteria carótida media. En ambas hemos encontrado la asociación de la disminución de esta distensibilidad en pacientes con obesidad, que próximamente creo que lo podremos publicar y lo podríamos conversar. El síndrome metabólico en niños no está claramente determinado. Todavía hay gran controversia en su definición, en si estos son valores que se están haciendo falsos positivos, especialmente en la adolescencia, donde hay un incremento de la insulina y lo que fuera. Pero cuando la correlacionamos con datos como, por ejemplo, restricción del crecimiento intrauterino o el pequeño para la edad gestacional o con la diabetes estacional en la madre, etc., se encuentra que se vuelven altamente positivos. Por eso es que se dice que en niños que nacen hijos de madre diabética o niños que nacen pequeños para edad gestacional o con restricción del crecimiento intrauterino que luego desarrollan obesidad, se potencia altamente la posibilidad de complicaciones a la vida adulta. Dentro de los criterios diagnósticos diseñados para síndrome metabólico que se han tratado de estudiar, hay muchos, pero yo solamente quiero rescatar algunos para que ustedes en su práctica la tengan presente y les haga sospechar de que esto se puede hacer presente en la adolescencia o en la juventud con mayor prevalencia. Ellos, por ejemplo, la obesidad abdominal, la cual se puede conseguir a través de la medición del perímetro de cintura. Si se pudiera desarrollar poblacionalmente y tener un indicador sería interesante, pero mientras que no la tengamos podemos utilizar algunas referencias como las españolas o la de medición de hispanoamericanos que se podrían parecer un poco más a nuestra población. Luego, importante la medición en laboratorio de triglicéridos. El incremento de triglicéridos es un indicador muy importante de este problema, lo mismo que el colesterol bueno. Cuando está disminuido, es muy importante factor de relación. Como ya se los mencioné también, la presión alta elevada y finalmente la medición de la glucosa tanto en ayunas como 2 horas después del ayuno. Esta es una alteración que eventualmente consideramos de que se está ocurriendo dentro de los más estudiados, de esta alteración en el balance energético que nos lleva a un incremento de hipertrofia o hiperplasia del tejido graso. La hiperplasia del tejido graso nos llevaría a un incremento de la resistencia a la leptina, así como a una insulinoresistencia. Estos aspectos nos llevarían a procesos inflamatorios que nos harían incrementos que nos llevarían finalmente al hígado graso. Lo importante aquí es que si ustedes ven que entre estos pasos está marcado en azul que la pérdida de peso y el incremento de la actividad física
podrían interrumpir este proceso, incluso en la niñez y adolescencia, revertirlo, lo cual hace importante como medida terapéutica posterior. Metas y recomendaciones que podríamos tomar para evitar este síndrome metabólico o el riesgo de que se instale este síndrome metabólico. Primero, enfatizar cambios terapéuticos en el estilo de vida que nos lleven a disminuir la obesidad abdominal. Luego, disminuir el consumo de azúcares simples. Y cuando digo disminuir el consumo de azúcares simples y hablo de población pequeña, por favor, no es cambiarle por otro saborizante, porque lo único que van a hacer es que el niño mantenga esa condición y cada vez que pueda consiga nuevamente el azúcar de donde la pueda obtener. Incrementar la actividad física, ¿no? Y no utilizar medicamentos porque eso es un nivel 3 de investigación por ahora. Las evaluaciones continuas de una presión arterial son importantes porque también el hecho de haberla encontrado en una sola vez alta no es necesariamente hipertensión arterial confirmada. Este paso conocido como diabesidad o de la obesidad de la diabesidad ha sido bien evaluado. Pero como yo les dije al comenzar, en esta disfase que tenemos de desnutrición y obesidad, hay un punto intermedio que es muy importante y es el desnutrido obeso. Es aquel niño que no teniendo los recursos suficientes para poder obtener esto que los medios de comunicación han hecho que se convierta como una necesidad de consumo para él, hace que obtenga un elemento parecido para satisfacer esa necesidad que se le ha condicionado. Y entonces son niños desnutridos que como no pueden obtener alimentos de valor calórico proteico significativo, obtienen solamente de valor calórico. Siguen siendo desnutridos, pero esta vez ya le suman obesidad. Y este desnutrido obeso es el que desarrolla este famoso gen agradador a la transición nutricional y que finalmente lo lleva a la dislipidemia o diabetes tipo 2 en etapas más tempranas. Entonces, mucho cuidado con aquel niño que tiene antecedentes de desnutrición crónica y está pasando a obesidad, porque ese es un riesgo muy, muy alto de desarrollar enfermedades crónicas no transmisibles. Como les decía, los problemas ortopédicos pueden ir desde el pie plano hasta el geno valgo, que como pueden ver en la imagen, pero pudiera llevarnos posteriormente a problemas más serios como es esto de la espondilolistesis, que es un problema muy serio, especialmente en niños y niñas que desarrollan obesidad muy marcada o obesidad mórbida. El hígado graso también ha sido demostrado que a más incremento de obesidad, mayor riesgo de desarrollar hígado graso. Por supuesto que también aquí hay mucho de genética. Si algún niño tiene predisposición, su riesgo para pasar de una esteatosis a una estatiohepatitis y posteriormente a cirrosis es un camino que probablemente hay población que está más predispuesta. Igual, cuando uno busca los predictores bioquímicos de desarrollar hígado graso no alcohólico, quiere decir el hígado graso asociado a la obesidad, pueden ver ustedes ahí notoriamente el perímetro abdominal y dentro de los laboratorios las transaminasas. Medidas también como la insulina en ayuno. Si ustedes pueden tener una insulina en ayuno que se acerca o pasa de 100, un perímetro abdominal que está por encima del 95 percentil para la edad y sexo, y encuentran transaminasas, especialmente la TGP elevada, busquen con mayor detalle la posibilidad de un hígado graso establecido, porque esto ya es otra conducta. Igualmente, cuando se buscan los factores asociados con hígado graso que llevan a problemas posteriores, pueden rescatar ahí la obesidad y el posterior síndrome metabólico, como ya lo habíamos mencionado previamente. Otro punto que no quiero dejar pasar es que el exceso de nutrientes, en forma calórica principalmente, hacen que el niño también tenga problemas de desarrollo cognitivo y deficiencias del aprendizaje. Los niños obesos que empiezan desde muy pequeños terminan teniendo una disminución en su problema cognitivo. Primero de tipo de desarrollo psicomotor, donde el primero que se ve afectado es el motor grueso, pero posteriormente es el motor fino. Y los niños que no tienen capacidades para desarrollar el motor fino, también su cognitividad se ve afectada y finalmente van a terminar con deficiencia del aprendizaje. Por lo tanto, ambos son problemas que debemos considerar al momento de evaluarlos. Siendo el problema de la obesidad tan complejo, es una dimensión que supera el sector salud. Al igual que la anemia,
no es un problema de salud, de un sector salud, es un problema de Estado. Es el Estado el que tiene que ocuparse y donde el principal actor es la familia. Si la familia no llega a entender el problema, si la familia no llega a interrelacionarse con el problema, tengan por seguridad que estamos condenados a fallar en el manejo por mejor que lo hayamos querido hacer. Entonces, dentro de lo que como Estado podemos recomendar a la familia, incluidos pues nosotros como un personal activo en esta actividad, vuelvo a la redundancia, primero entonces incrementemos la promoción para la realización de ejercicios, la actividad física. Tenemos que superar muchas barreras, la barrera escolar, colegios que no tienen patios para desarrollar actividad física, casas que son departamentos donde muchas veces el niño no tiene espacio para salir a practicar, la inseguridad ciudadana que hace que los niños no salgan solos a parques. Entonces todo eso nos va limitando a que podamos desarrollar una buena actividad física. Segundo, aumentar el consumo de agua potable a la cual tengan acceso para que sea agua limpia y la puedan consumir, porque no todos tienen la disponibilidad de conseguirse pues su agüita en botella. Y lo que van a consumir es lo que esté más barato, y lo más barato que van a conseguir es una gaseosa. Tercero, disminuir el consumo de azúcar y grasas, evitar el azúcar de absorción simple y las grasas saturadas. Cuarto, aumentar el consumo de verduras y frutas. Hay disponibilidad en nuestro medio todavía por esto. Decidir por una dieta saludable y donde podamos comenzar a educar a la familia sobre estos octógonos que ya los conocemos y que mucha gente no lo tiene entendido. Y luego ya algunas que son parte de los programas, como la lactancia materna, como el no consumo de alimentos elaborados, el respetar la alimentación complementaria o la dieta para el escolar, la famosa lonchera saludable. Encontrar que la porción de alimentos que debe consumirse deben ser pues en un orden importante, que no tiene por qué ser en cualquier momento, que hay horarios para alimentación, adecuarnos al tipo de horarios que ahora ofrecen la educación de los niños, y finalmente pues limitar el consumo de altas cantidades de sal. Todo eso podría ser nuestra consejería con la familia, pero luego están las comunitarias, luego están en lo que el Estado haga como Estado, y luego está lo que el sector salud implementa. Esta es la ley que ustedes conocen, que pasó muchos años para que llegue a su reglamento para poder usar los octógonos. Aquí hay una etapa dura y que hay que trabajar bastante con la familia. Y entonces llegaremos a estrategias como las de inicio temprano, aquellas que van desde la madre cuando está gestando, pasando por la lactancia materna, pasando por la alimentación complementaria y terminando en lo que son las loncheras saludables, lo que es el consumo de los adolescentes, cómo deben alimentarse. Compromiso de la familia, como ya lo habíamos dicho. Aquí podemos rescatar algunas de estas cosas que les he venido diciendo. Finalmente, pues, las recomendaciones nutricionales que tienen que ajustarse a lo que consumen la población en su lugar. No le den consumos elaborados que no hay en su ciudad, porque lo único que van a crear es confusión. Con aquellas cosas que se alimenta la población con mayor frecuencia, hay que escoger aquellas que significan alimentación saludable y descartar las que no lo son. Y la actividad física. Hay diversas formas que se pudieran hacer en la misma casa con la participación de la familia para que el niño entienda que es una actividad familiar y posteriormente, pues cuando hay las posibilidades que la familia lo haga fuera, lo que hace la sociedad. Yo solamente traigo esta recomendación que dice aquí Thomas Edison en alguna vez de sus explicaciones, que decía que en el futuro, para resumirlo, no será la prolongación de la vida una cuestión de la farmacoterapia a través de drogas, sino a través de la nutrición. Miren esta publicación en el país, un país europeo, pero es hispano, de donde nosotros venimos, que dice: es más difícil acabar con la obesidad que con el hambre. ¿Por qué? Por el tipo de costumbres que vamos desarrollando. Finalmente, para terminar esta exposición, este mensaje de la Madre Teresa en la que dice, bueno, que cualquier participación de nosotros es una gotita en el océano, pero ¿qué sería del océano si faltara esa gotita? Entonces, quería con eso transmitirles y ahora más bien quedo a la espera de sus preguntas. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Osvaldo Núñez. Una excelente presentación y con unos mensajes tan humanos que nos hacen reflexionar
en toda su dimensión. Esperamos entonces, doctor Roberto Ortega, para alguna presentación de algunas preguntas, por favor. Muchísimas gracias, Zetaquía, y felicitaciones al doctor Osvaldo Núñez Almache, especialista en endocrinología pediátrica del Instituto Nacional de Salud del Niño del Ministerio de Salud, y agradecemos a los participantes que nos envíen a través del chat todas las preguntas para que las puedan absorber entonces el doctor Osvaldo Núñez. Doctor, felicitaciones por la exposición. Nos han preguntado en atención primaria cuál sería la conducta a seguir ante un paciente con obesidad. Lo primero es que identificar la obesidad y identificar que la familia haya reconocido a esto como un problema. Porque si la familia no ha reconocido a la obesidad de este niño como un problema, no hay por dónde empezar. Porque para la familia podría ser que gordura sea igual salud y considerar que eso es un estatus social, incluso de decir que puede representar que la familia tiene un buen comportamiento con el niño. Una vez que la persona reconozca que la obesidad no es un problema estético, sino que es un problema, es una enfermedad y que lo va a llevar a complicaciones, el siguiente paso son las primeras conductas respecto a la familia. La familia tiene que cambiar el estilo de vida, no el niño, porque el niño va a copiar lo que refleje la familia. Es un craso error que muchas veces la familia comienza a adoptar conductas sobre el niño cuando ellos siguen desarrollando las actividades no deseadas. Lo que va a pasar es que el niño pronto vea que lo que con él se hace es más bien, entre comillas, discriminación. Y entonces vamos a tener un fracaso, porque él va a buscar en otros lugares y no la casa para seguir con la misma conducta. Segundo, hay que ver dónde adoptó esa conducta, si fue en la familia o fue fuera de la familia, porque ustedes saben que todas las familias no son nucleares. Muchos padres salen a trabajar y el niño está dependiente de una persona que lo cuide, que muchas veces puede ser la abuela o una persona externa. Si no trabajamos con eso, también los mensajes van a ser cerradamente negativos. O tercero, si en la casa la conducta no es muy mala, pero sí lo es en la escuela, por ejemplo. Porque entonces ya sale más allá y la atención primaria debería ir dirigida hacia el colegio, porque hay que ver qué está pasando en ese colegio. De repente la familia entrega en forma de premio algún tipo de expendio económico y el niño lo va y lo usa en algunos elementos que no debería usarlos. Entonces, todas esas conductas lo tiene que reconocer la atención primaria. Luego hay que ver en qué contexto se desarrolla la familia, su contexto socioeconómico cómo es, porque muchas veces le está saliendo a estas familias más barato el consumir alimentos procesados que el procesar un alimento natural porque le puede estar saliendo más costoso. En ese caso, por ejemplo, ya está hasta la participación comunitaria, porque la comunidad a través de los gobiernos locales debería reconocer qué está pasando en estos lugares y tratar de mejorar, acercar más alimentos de consumo natural, de alimentos naturales para su consumo, acercarlos más a estas comunidades a precios que pudieran estar más al alcance de las personas. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Doctor, nos han preguntado con respecto a los exámenes de laboratorio que se podrían ir indicando en atención primaria y luego cuándo se haría la referencia a endocrinología. Lo primero es que si estamos en un lugar donde solamente tenemos tal vez a un personal de salud que no fuera médico, lo primero es la identificación antropométrica, sin pensar todavía en los exámenes auxiliares. Si luego tenemos la opción de que tenga una evaluación por un médico general, que puede ser hasta un médico que puede estar haciendo el SERUMS, o un médico que ya tiene atención en un lugar, hacer que él haga la evaluación médica y busque dentro de la historia clínica y dentro del examen físico la posibilidad de que ese niño tenga riesgos de que esta obesidad esté yendo hacia una complicación. Luego puede ser derivado con el médico pediatra. El médico pediatra ya en los niveles de hospitales 1, hospital 2, donde ya puede haber especialistas de pediatría, puede identificar ya con mayor certeza de que este niño sí está teniendo una complicación. Y ese niño que sí está teniendo una complicación devenida de la obesidad o donde se necesita diferenciar una obesidad endógena de una exógena, debe ser derivado a un endocrinólogo. Porque si no, lo único que vamos a estar haciendo es desplazar a mucha gente a un nivel de alta complejidad cuando su problema puede ser solucionado en un primer o segundo nivel. Entonces, los exámenes auxiliares ya pueden ir solicitados a través del médico pediatra y este sí ya puede solicitar, por ejemplo, una glucosa, un perfil lipídico o tal vez una transaminasa si él considera que ya hay algún efecto que pudiera estarlo llevando a una complicación.
Excelente, doctor, importantísimo. Nos han preguntado si podría explicar más sobre el uso de corticoides y obesidad. Claro, los corticoides generalmente causan una obesidad que es de tipo endógena, ya diríamos, pero siendo una característica exógena. Lo que nos está diferenciando es de un síndrome de Cushing inducido por drogas. El corticoide lleva a obesidad y hay personas que encuentran que los corticoides le alivian los síntomas prontamente y entonces como le alivian los síntomas lo usan indiscriminadamente. Los corticoides se expenden en las boticas y en las farmacias con total libertad. Entonces, hay que hacer una historia clínica en la que busquemos esta presencia de corticoides porque los corticoides nos pudieran estar llevando a una obesidad de tipo endógeno. Importantísimo, doctor. Nos preguntan, buen día, ¿ha observado, aparte de la espondilolistesis, algún compromiso cervical y dorsal? Hay niños que ya nacen, por ejemplo, con hiperelasticidad. Esos niños que tienen hiperelasticidad y desarrollan obesidad van a hacer problemas de columna en cualquiera de sus niveles. Importantísimo, doctor. Doctor, con respecto a los signos de alarma que tenemos que identificar precozmente que un paciente puede estar complicándose entonces su obesidad. La primera, el incremento del perímetro abdominal. Si el perímetro abdominal ha pasado más allá del 90 percentil para la edad y sexo. Segundo, si hay la presencia de acantosis nigricans, quiere decir esta hiperpigmentación e hiperkeratosis a nivel de zonas de pliegue. Y si esto está en una persona con antecedentes familiares de diabetes, hipertensión, accidentes cerebrovasculares, especialmente en personas jóvenes, alto riesgo y ese paciente sí debe ser derivado prontamente. Importantísimo, doctor. Con respecto a las actividades o acciones que debemos hacer en atención primaria con respecto al tratamiento y enfoque de este paciente con obesidad. El tratamiento básicamente después del cambio es sugerir cambios de estilo de vida, verificar que los haga. Cuando se supera esto o encontramos complicaciones, el manejo de lípidos, el manejo de la intolerancia a la glucosa o a la insulina, la presencia de hígado graso ya en niveles complicados, sí puede hacer que nosotros tengamos uso de farmacología, pero eso ya lo dejamos para nivel de alta complejidad. Importantísimo, doctor. Muchísimas gracias. Licenciada Taquía, ¿alguna participación en esta telecapacitación tan interesante? Sí, realmente el servicio de endocrinología tiene una alta demanda de pacientes de muchas patologías, pero doctor Núñez, en estos casos de obesidad genética, ¿hay algunos estudios que nos vislumbren cuál es la expectativa de vida de estos niños que lleguen a nuestro instituto o de repente a nivel del mundo? Bueno, el gran problema de esto es que estas personas van a desarrollar enfermedades crónicas no transmisibles de larga data. O sea, no son personas que donde la mortalidad no se va a hacer tan alta como la morbilidad. Y eso es lo que más preocupa, porque son población que cuando sea adulta va a generar mucho gasto por las enfermedades crónicas no transmisibles que va a desarrollar. Y ese es lo que hay que estar mirando al futuro, porque ahorita, por ejemplo, si ustedes revisan un programa de presupuesto por resultados, se van a dar cuenta que las enfermedades crónicas no transmisibles en la infancia tienen muy poco aporte. ¿Por qué? Porque lo están viendo como que en este momento lo hubieran desarrollado. Es cierto, tenemos jovencitos con diabetes tipo 2, tenemos niños con hígado graso, pero es muy pequeña la población. Pero no es eso lo que debemos ver, lo que debemos ver es a futuro. Por lo tanto, estos presupuestos por resultado también deberían tener una asignación en hospitales de menor nivel o incluso en atención primaria, porque justo el objetivo debe ser tomar medidas preventivas que eviten que cuando lleguen a la vida adulta te desarrollen estas enfermedades, porque eso va a ser muy alto costo social. Primero, por la atención que le tenemos que dar y segundo, por lo que van a dejar de producir. Y eso no lo estamos mirando. Perfecto. Muy bien. Muy bien. De repente, dar a conocer a nuestro público que la gran demanda de estos niños que llegan a nuestro servicio de endocrinología ¿llegan directamente desde sus hogares o es que son referidos de instituciones? Los que vienen a través del CIS vienen referidos de instituciones, pero tenemos población que viene por demanda de otras instancias como son salud,
las Fuerzas Armadas y aquellas mismas que vienen de mutuo propio, ¿no? Donde la persona viene y solicita una cita por mutuo propio. Ellos son los que a veces saltan todos los pasos porque ellos sí simplemente fueron identificados por alguien y los envían. Nosotros no tenemos mal por eso porque aprovechamos el momento de detectarlo, pero como va a volver a su sociedad, a su comunidad, a su localidad, al ambiente que tiene, si el ambiente de apoyo en atención primaria no funciona, ese paciente va a tener muy mal resultado. Y de esos pacientes, nosotros de cada 10, solamente continúan viniendo 4. Y de los 4 que vienen, solamente tenemos buenos resultados en 1 o máximo 2. Entonces quiere decir que de 10 estamos perdiendo 8. Y eso para nosotros sí es preocupante. Por eso creemos que el Estado tiene, por eso decía cuando empezó, este no es un problema del sector salud, es un problema de Estado. Si el Estado no lo comienza a mirar con cuidado, por más que digan que estamos atentando contra el consumo, porque el consumo de las empresas hace que circule economía, creo que eso va a ser más letal cuando estos pacientes desarrollen enfermedades crónicas no transmisibles en su vida adulta. Qué bien, doctor. Bien, es una enfermedad y problema de índole no solo de salud, como dice el doctor, sino también social y de mayor compromiso en todos los niveles, ¿no? Doctor Roberto, si hubiera alguna otra pregunta. Muchísimas gracias, licenciada Taquilla, por la participación. Doctor Oswaldo Núñez. Doctor, bien, simplemente si me pudieras repetirnos cuáles son las principales complicaciones de la obesidad en niños si es que no lo diagnosticamos a tiempo, no lo tratamos como debería ser. En la misma niñez, lo más frecuente que van a tener son los problemas ortopédicos. En la adolescencia, alto riesgo ya de desarrollar intolerancia a la glucosa, hígado graso, y finalmente, pues, si hay algunas condiciones que le han precedido, la diabetes tipo 2. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Felicitaciones. ¿Algunas recomendaciones finales sobre este tema tan importante? ¿Recomendaciones finales enfocadas al primer nivel de atención, doctor? Sí, especialmente a todos aquellos que han participado conmigo, sugerirles por favor que esto lo extiendan en sus comentarios en los lugares donde pudieran acceder y hagan de notar que nuevamente esto es un problema de Estado, es un problema de participación de todos los actores en la sociedad. Si no lo hacemos así, estoy casi seguro que en 10 años vamos a estar hablando de situación peor a la que estamos hablando ahorita. Muchísimas gracias. Felicitaciones, doctor Oswaldo Núñez Almache, especialista en endocrinología pediátrica del Instituto Nacional de Salud del Niño. Un gran aplauso para usted, doctor. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, doctor. Lo esperamos en próximas telecapacitaciones. Licenciada Guía, un saludo para usted también. Muchas gracias. Y a todos los participantes los esperamos en las próximas telecapacitaciones. El equipo del Instituto Nacional de Salud del Niño va colgando entonces en su canal de YouTube. Licenciada Guía, ¿nos puede mencionar, por favor, el nombre del canal de YouTube del Instituto Nacional de Salud del Niño para que se conecten y puedan ver esta telecapacitación? Claro que sí, doctor Roberto Ortega. Pueden conectarse los amigos en el YouTube a videos OEAI Telesalud. Encontrarán ahí cada uno de nuestras telecapacitaciones desarrolladas. Un gusto. Muchísimas gracias. Un gran gusto y saludo para todos. Hasta la próxima. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta la próxima.